Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? En YouTube me encuentran como Juan Guillermo Guerrero Méndez. De todo van a encontrar ahí que les va a servir en la academia. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este segmento pues vamos a hablar del origen de los organismos primitivos y los coacervados que aparecieron por primera vez en las aguas de los mares y en los océanos aún no tenían vida. Sin embargo, ya desde su aparición llevaban latente la posibilidad de dar origen, en determinadas condiciones del desarrollo, a la formación de sistemas vivos primarios. Entonces, como hemos visto en los capítulos precedentes, tal situación es propia también de todas las épocas anteriores de la evolución de la materia. En el primer paso, pues hablamos de los hidrocarburos como sustancias simples y unas teorías pues que hablan de que ahí surge la vida y que los hidrocarburos vienen del espacio a través de los meteoritos. En otro pues otro segmento hablamos de las proteínas y su origen. En otro de las teorías de la vida. Pero en este caso, entonces, es el origen ya de esos organismos primitivos. Y entonces en las asombrosas propiedades de los átomos de carbono, de los cuerpos cósmicos, se hallaba más bien latente ya la posibilidad de formar hidrocarburos y sus derivados más simples. Y esto es gracias a la estructura especial de sus moléculas y a las propiedades químicas, pues de que estaban dotados, porque ellos se combinaban, pues hubieron de convertirse obligatoriamente en las tibias aguas del océano primitivo en diversas sustancias orgánicas de elevado peso molecular y dan origen en particular a los cuerpos proteinoides. Porque en últimas, pues las proteínas al último iban a ser alimento. Entonces, del mismo modo, las propiedades de las proteínas pues encerraban ya la posibilidad de originar coacervados complejos. Y a medida que iban creciendo y haciéndose más complicadas las moléculas proteínicas, pues tuvieron que irse agrupando y separando de las soluciones en forma de gotas coarcevativas. En esos espacios acuosos, pues como había agua, pues entonces se da mucha vida. En esta individualización de las gotas, entonces en esta individualización de las gotas respecto del medio exterior, en la formación de sistemas coloidales de tipo individual, hallábase implícita la garantía de su ulterior desarrollo. Y ahí es donde incluso las gotas que habían surgido al mismo tiempo en la solución acuosa, esa agua toda rara y primitiva, pues se diferenciaba en cierto grado unas de otras por su composición y por su estructura interna. Y estas particularidades individuales de la organización físico-química de cada gota coacervativa, pues imprimían su sello a las transformaciones químicas que se producían precisamente en ella. La existencia de tales o cuales sustancias, la presencia o ausencia de catalizadores inorgánicos muy simples como el hierro, el cobre, el calcio, entre otros, el grado de concentración de las sustancias proteínicas o de otras sustancias coloidales que integraban el coacervado y por último una determinada estructura, aunque fuese muy inestable, todo ello empezaba a repercutir en la velocidad y en la misma dirección de las distintas reacciones químicas que tenían lugar en esa gota coercitiva. Todo ello imprimía un carácter específico a los procesos químicos de la misma. De este modo se iba poniendo de manifiesto ciertas relaciones entre la estructura individual u organización de esta gota y las transformaciones químicas que se operaban en ella, en las mismas condiciones concretas del medio circundante, y estas transformaciones
eran diferentes en las distintas gotas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, debe prestarse atención a la circunstancia de que las diversas reacciones químicas, que en forma más o menos desordenada, pues se producían en la gota coacervativa, y no dejaron de desempeñar su papel en la suerte ulterior del coacervado. Entonces, por lo dicho, se ve ya que la propia formación de sistemas individuales dio lugar a la aparición de relaciones de leyes totalmente nuevas, en una simple solución homogénea de sustancias orgánicas útiles, digamos así, y algunas pues que perjudicaban o que carecían de sentido. En cambio, pues aplicados a sistemas individuales, pues adquieren una simplificación muy real, una simplificación muy, pero muy real, de esos fenómenos que se refieren en determinada suerte ulterior de esos sistemas. Entonces, mientras la sustancia orgánica estaba fundida totalmente con el medio circundante, mientras se hallaba disuelta en las aguas de los mares y océanos primitivos, podríamos seguir la evolución de esta sustancia en su conjunto, como si formase un todo único. Pero en cuanto a la sustancia orgánica se concentra en determinados puntos del espacio, formando coacervados, pues en cuanto a estas formas, se separan del medio ambiente por límites más o menos netos y adquieren cierta individualidad. Inmediatamente, pues se crean nuevas relaciones más complejas que las anteriores. Y a partir de ese momento, la historia de cualquiera de estos coacervados, pues pueden diferenciarse esencialmente de la historia de otro sistema individual, análogo, adyacente a él. Lo que ahora pues determina su destino son las relaciones entre las condiciones del medio ambiente y la propia estructura específica de la gota, pues que en sus detalles es exclusiva de ella, pudiendo ser algo distinto en las otras gotas, pero también especialmente para cada gota individual. Entonces se pregunta a uno, ¿cuáles fueron los factores que determinaron la existencia individual de cada una de esas gotas en las condiciones concretas del medio ambiente? Supongamos que en alguno de los depósitos primitivos de agua de nuestro planeta se formaron coacervados al mezclarse distintas soluciones de sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Veamos cuál pudo haber sido el destino de cualquiera de ellos. Pues en el océano primitivo de la Tierra, el coacervado no se hallaba simplemente sumergido en agua, sino que se encontraba en una solución de diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. Y estas sustancias eran absorbidas por él, después de lo cual comenzaban a producirse reacciones químicas entre estas sustancias y las del propio coacervado. Entonces, en consecuencia, el coacervado iba creciendo, pero paralelamente a estos procesos de síntesis, en la gota se producían también procesos de composición, de desintegración también de la sustancia. Y la velocidad de unos y otros procesos pues estaban determinados por la correlación entre las condiciones del medio exterior, como temperatura, presión, concentración de las sustancias orgánicas y de las sales, a una misma acidez y otros. Entonces la organización físico-química interna de la gota pues empezaba a cambiar. Ahora bien, la correlación entre la velocidad de los procesos de síntesis y desintegración pues no podía ser indiferente para el destino ulterior de nuestra forma coloidal. Podía ser útil o perjudicial, podía influir aún en sentido positivo o negativo sobre la existencia misma de nuestra gota e incluso sobre la posibilidad de su aparición. Entonces únicamente pudieron subsistir durante un tiempo más o menos prolongado los coacervados que tenían cierta estabilidad dinámica, aquellos en los que la velocidad de los procesos de síntesis predominaba sobre la de los procesos de desintegración, o por lo menos se equilibraba con ella. Por el contrario, las gotas, cuyas modificaciones químicas se orientaban fundamentalmente en las condiciones concretas del medio circundante hacia la desintegración, pues estaban condenadas a desaparecer con mayor o menor rapidez, o ni siquiera llegaban a formarse. En todo caso, su historia individual se interrumpía relativamente pronto
razón por la cual no podía ya desempeñar un papel importante en la evolución ulterior de la sustancia orgánica. Y este papel solo podían desempeñarlo las formas coloidales dotadas de estabilidad dinámica. Cualquier pérdida de esa estabilidad conducía a la muerte rápida y a la destrucción de tan desafortunadas formas orgánicas. Esas gotas mal organizadas se desintegraban y las sustancias orgánicas contenidas en ellas volvían a descomponerse y a dispersarse por la solución y se incorporaban a su puchero general del que se alimentaban pues otras gotas coarcebativas más afortunadas, mejor organizadas. Sin embargo, aquellas gotas en las que la síntesis predominaba sobre la desintegración no solo debieron conservarse, sino también aumentar de volumen y de peso, es decir, pues debieron crecer. Y así fue produciendo un aumento gradual de las proporciones de aquellas gotas que tenían precisamente la organización más perfecta para las condiciones de existencia dadas. Entonces, respecto a esto, cada una de esas gotas, al aumentar el tamaño por la sola influencia de causas puramente mecánicas, pues hubieron de dividirse en distintas partes, en varios trozos. Las gotas fijas, pues así formadas, tenían aproximadamente la misma organización físico-química que el coacerbado de que procedían. Pero a partir del momento de la división, pues cada una de ellas habría de seguir su camino. En cada una de ellas, pues habría de empezar también a producirse modificaciones propias que harían mayores o menores sus probabilidades de seguir existiendo. Entonces se comprende que todo esto solo pudo suceder en los coacervados cuyas organizaciones individuales, pues en aquellas condiciones concretas del medio exterior, les proporcionaba estabilidad dinámica. Y tales coacervados pues eran los únicos que podían subsistir largo tiempo, crecer y vivirse en formas hijas. Cualquiera de la modificación que se producía en la organización del coacervado bajo la influencia de las variaciones constantes del medio exterior, pues solo podían perdurar en el caso de que empezaran a satisfacer esas condiciones arriba mencionadas. Únicamente si se elevaba la estabilidad dinámica del coacervado, pues en aquella condición concreta de existencia permanecían. Por eso, a la vez que aumentaba la cantidad de sustancias orgánicas y a la vez que crecían las gotas coacerváticas en la superficie de la Tierra, pues se modificaba constantemente la calidad de su propia organización. Como eran organismos, sistemas pequeñitos, simples, entonces estas modificaciones se realizaban en determinado sentido, pues precisamente en el sentido que daba origen a un origen y a un orden de los procesos químicos que habría de asegurar la autoconservación y la autorrenovación constante de todo el sistema en su conjunto. Al mismo tiempo, y a la vez que aumentaba la estabilidad dinámica de nuestra forma coloidal, pues su evolución ulterior debía orientarse también hacia un incremento del propio dinamismo de estos sistemas, hacia un aumento de la velocidad de las reacciones que tenían lugar en ellos. Se comprende perfectamente que estos coacervados dinámicamente estables pues tenían, gracias a su capacidad recién adquirida, se transformaban muy rápidamente, y grandes ventajas sobre los demás coacervados que flotaban en la misma solución de cuerpos orgánicos, pues esta capacidad a todos les permitía asimilar más rápidamente esos cuerpos orgánicos, crecer con mayor rapidez, y por eso en la masa general de los coacervados su significación y la de su descendencia pues iba siendo cada vez mayor. Los coacervados orgánicos más simples, con su inestable estructura elemental, tarde o temprano pues debieron desaparecer de la faz de la Tierra y debieron disgregarse y retornar a la solución primitiva. ¿Qué pasaría con sus descendientes más inmediatos? Pues que habían adquirido cierta estabilidad y también habría de retrasarse pronto en su desarrollo si no adquirían a la vez la capacidad de llevar a cabo con mucha rapidez las reacciones químicas. Solo podían seguir creciendo y desarrollándose las formas en cuya organización pues se había producido cambios esenciales que aceleraran muy considerablemente la velocidad de las reacciones químicas y establecían a la vez ellas cierta coordinación y cierto orden. Entonces, como hemos visto en esos capítulos anteriores, pues los mismos fenómenos son esos aparatos químicos internos que aceleran la orientación, el curso de los procesos que se operan en el protoplasma vivo.
Y no hace mucho se ha logrado establecer que la fuerza extraordinaria de la acción catalítica de los fermentos y su asombrosa especificidad pues se deben a una estructura especial de las proteínas que los integran. Los fenómenos pues son cuerpos complejos en los que se combinan sustancias dotadas de actividad catílica y proteínas específicas que incrementan muy considerablemente esa actividad. Entonces el incremento de la acción catalítica pues se debe a la reestructura específica de las proteínas fermentos y que en estas se combinan con extraordinaria perfección grupos activos y grupos activadores. Por sí solas, las distintas partes del fermento ejercen una acción catalítica débil y la extraordinaria potencia del fermento solo se consigue cuando estas partes se combinan entre sí de un modo bien preciso. Es evidente que esta combinación de los grupos que nos ofrecen los fermentos y esa relación tan propia de ellos que existe entre su estructura química y la función fisiológica, pues solo pudieron originarse a consecuencia de un constante perfeccionamiento de tales sistemas y aún adaptarse a esa estructura y a la función que desempeña en las condiciones existentes dadas en ese momento histórico de la Tierra. Entonces, naturalmente, la evolución de los fermentos pues solo puede producirse en el caso de que paralelamente a ella se diese cierta regulación, cierta coordinación de las diversas reacciones fermentativas. Y todo aumento sustancial de la velocidad de tal o cual reacción únicamente pues podría consolidarse en el proceso evolutivo si significaba un proceso desde este punto de vista. Y si no, pues alteraba la estabilidad dinámica de todo el sistema. Si por el contrario pues contribuía a aumentar el orden interno en la organización de la forma coloidal dada, pues sería permanecer. En el proceso evolutivo de los sistemas coloidales individuales, lo que ofrecía interés no eran las diversas combinaciones que se producían en ellos accidentalmente, sino la repetición constante de una determinada combinación, o la aparición de cierta concordancia de las reacciones que estaban asegurando la síntesis regular de esa combinación en el curso de la proliferación de la sustancia organizada. Y así fue como surgió ese fenómeno al que hoy damos el nombre de capacidad de regeneración al protoplasma. Entonces, sobre esta base se originó cierta estabilidad de la composición de nuestro sistema coloidal, y en particular ese ritmo de las síntesis repetidas con regularidad del que acabamos de hablar, se vio también claramente expresado en la estructura de las sustancias proteínicas. Entonces, en toda esa evolución, si nos damos cuenta, la estructura de esos sencillísimos organismos primitivos, pues ella era mucho más perfecta que la de los coacervados, pero a pesar de todo, era incomparablemente más simple que la de los seres vivos más sencillos de nuestros días. Aquellos organismos pues carecían aún de estructura celular, la cual apareció en una etapa muy posterior del desarrollo de la vida. Y fueron pasando los años, los siglos, los milenios, la estructura de los seres vivos pues iba siendo más perfecta, se iba adaptando más y más a las condiciones en que se desarrollaba la vida, y la organización de los seres vivos pues iba siendo cada vez mayor, y al principio pues solo se alimentaban de sustancias orgánicas, pero con el curso del tiempo esas sustancias fueron escaseando, por lo que a los organismos primitivos no les quedó más remedio que sucumbir a desarrollar en el proceso evolutivo la propiedad de construir de algún modo sustancias orgánicas a base de los materiales proporcionados por la naturaleza inorgánica, a base del anhídrido carbónico y el agua. Entonces ciertos seres vivos lo lograron y en efecto, pues en el proceso gradual de la evolución lograron desarrollar la propiedad de absorber la energía de los rayos solares, descomponer el anhídrido carbónico con ayuda de esa energía y aprovechar el carbono así obtenido por la forma de su cuerpo sustancias orgánicas. De este modo entonces surgen las plantas más sencillas, las algas cianóficeas
cuyos restos pueden hallarse en sedimentos muy antiguos de la corteza terrestre. Otros seres vivos pues empezaron a conservar sus antiguos sistemas de alimentación, pero ahora lo que les servía de alimento eran esas mismas algas, cuyas sustancias orgánicas eran aprovechadas por ellos. Y así fue como surgió en su forma primitiva el mundo de los animales. En los albores de la vida, pues al principio de la era llamada Eozoica, tanto las plantas como los animales estaban representados por pequeñísimos seres vivos unicelulares, semejantes a las bacterias, a las algas cianofisias y a las amibas de nuestros días. Entonces la aparición de organismos pluricelulares formados por muchas células agrupadas en un solo organismo fue un gran acontecimiento en la historia del desarrollo gradual de la naturaleza viva. Y los organismos pues vivos iban siendo cada vez más complicados. Su diversidad era cada vez mayor. Y en el transcurso de la era eozoica, pues que duró muchísimos millones de años, la población del océano primitivo llegó a adquirir extraordinaria diversidad y empieza a sufrir cambios profundísimos. Las aguas de los mares y océanos pues se empiezan a poblar de grandes algas, entre cuya maleza pues hicieron su aparición numerosas medusas, también moluscos, equinodermos y gusanos de mar. La vida entró en una nueva era y eso es la era pues paleozoica, y podemos juzgar el desarrollo de la vida en esta era por los restos fósiles de aquellos seres vivos que poblaron nuestro planeta hace muchos millones de años. Muchísimos millones de años. Y hace más de 500 millones de los mismos años, pues en este periodo de la historia de la Tierra, que ha recibido el nombre de periodo cámbrico, la vida allá se concentrada aún en los mares y océanos, y aún no había aparecido los vertebrados que conocemos hoy día, como los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, las fieras. Bueno, tampoco habían flores, ni hierbas, ni árboles. Las únicas plantas eran las algas, y de los animales no habían más que medusas, esponjas, gusanos, trilobites, que son próximos a los cangrejos, y diversos equinodermos. Entonces, en el periodo silúrico que sucede al cámbrico, pues aparecen las primeras plantas terrestres, y en el mar, pues los primeros vertebrados próximos a las lampreas actuales. A diferencia de los peces, pues aún no tenían mandíbulas, y muchos de ellos estaban recubiertos de una coraza ósea. Eso se llama bueno, es como un exoesqueleto, eso es que se llama un esqueleto fuera de la masa. Y hace 350 millones de años, en el periodo llamado Devoniano, pues aparecieron en los ríos y en las lagunas marinas peces auténticos, parecidos a los tiburones actuales y remotos predecesores de ellos, pero todavía no existían los actuales peces teleósteos, como la perca, el lucio, la brema. Pasan otros 100 millones de años y llega el periodo carbonífero y aparecen en la Tierra espesos bosques en los que crecen gigantescos helechos, la cola de caballo y el licopodio. Entonces, por las orillas de los lagos y en los ríos pues se arrastran numerosos anfibios de clases muy diversas. Lo mismo que los peces, pues estos desoban en el agua. Su piel húmeda y viscosa pues se secaba fácilmente al aire, circunstancia que les impedía alejarse por mucho tiempo de los depósitos de agua. Pero a finales del carbonífero, de esa etapa, pues aparecen ya los primeros reptiles, y su piel córnea los protegía de la desecación, por cuya razón ya no estaban ligados a los depósitos de agua y podían extenderse ampliamente por tierra firme. Por lo tanto, los reptiles ya no desovaban en el agua, sino que ponían huevos. Hace 225 millones de años comenzó un nuevo periodo, y es el periodo pérmico, donde las filicenias pues van siendo desplazadas paulatinamente por los predecesores de las coníferas actuales, y aparecen las palmeras del sagú. Los anfibios primitivos pues ceden lugar a los reptiles, más adaptados al clima seco,
y aparecen los primeros antepasados de los terribles lagartos o dinosaurios, gigantescos reptiles, pues que en periodos posteriores dominaron sobre la Tierra, pero aún no habían aparecido las aves ni las fieras. Entonces el reino de los reptiles se extiende por la Tierra sobre todo en los periodos Jurásico y Cretácico. Y en esta época pues hacen su aparición árboles, flores y hierbas, cercanas a las actuales. Por lo tanto los reptiles pueblan la Tierra, las aguas y el aire. Por la superficie de la Tierra pues andan los terribles y gigantescos dinosaurios. Y cruzan el espacio los dragones volantes, o pteronodontes. En las aguas de los mares pues nadan animales carniceros como las serpientes de mar, los ictiosaurios y los plesiosaurios. Y hace 35 millones de años comenzó el reino de las aves y las fieras. A mediados del periodo terciario, pues ya se había extinguido la mayoría de los grandes reptiles y apareciendo numerosas especies de aves y de mamíferos que ocupaban una posición dominante entre todos los animales. Sin embargo, los mamíferos de entonces pues eran muy distintos de los actuales. Aún no existían los monos, ni los caballos, ni los toros, ni los renos, ni mucho menos los elefantes que viven en la actualidad. Entonces, en el curso de la segunda mitad del periodo terciario, los mamíferos se van pareciendo cada vez más a los actuales. A finales de este periodo existen ya verdaderos renos, toros, caballos, rinocerontes, elefantes y diversas fieras, o una feria de fieras. Entonces, a comienzos de la segunda mitad del periodo terciario, pues aparecen los monos. Primero los cinocéfalos o monos inferiores, posteriormente los antropoides o monos superiores. Y hace 1.000.000 de años, en los límites de los periodos terciario y cuaternario, último periodo que dura hasta hoy, pues aparecen en la Tierra los pitecántropos, monos hombres, que forman el eslabón intermedio entre el mono y el hombre. Los pitecántropos pues ya sabían hacer uso de los instrumentos de trabajo más sencillos. Y estos monos hombres se extinguieron y sus sucesores fueron nuestros antepasados, según estas teorías, ¿no? Y durante el cuaternario, en los duros tiempos del último periodo glacial, en el siglo del mamut y el reno boreal, pues ya vivían en la Tierra hombres auténticos que por la constitución de su cuerpo no se distinguían de los actuales. Entonces el desarrollo de la vida en las aguas y en los océanos de los mares más antiguos, pues hace más de 500 millones de años, en el periodo cámbrico de la historia de la Tierra, toda la vida se hallaba concentrada exclusivamente en los mares y en los océanos. Entonces, para aquel entonces, pues además de las plantas inferiores, aparecieron también algas superiores y todos los tipos de animales invertebrados. Y había entonces animales unicelulares microscópicos, como esponjas, medusas, gusanos, bueno, animalitos muy sencillos. Entonces también aparecieron diversos equinodermos y algunos de ellos se adherían a los distintos objetos submarinos. Otros como los holoturias y cohombros de mar se arrastraban por el fondo, aunque también había otros que podían estar casi en la superficie. Aparecen los peces a finales del periodo silúrico y aparecieron verdaderos peces hace aproximadamente 350 millones de años y ya abundaban extraordinariamente en las aguas dulces de las lagunas marinas, en las que se encontraban pues los antecesores remotos y próximos de los actuales tiburones. Unos tenían un cuerpo envuelto en una coraza y otros tenían un cuerpo muy blando. Después surgen los animales y las plantas, pueblan la tierra firme. De ahí pues también nos damos cuenta que la vida conquista definitivamente la tierra firme, porque vienen los reptiles y dominan la tierra. Y ahí vienen detrás de ellos las aves, las fieras, y aparece por último el hombre. Entonces, en conclusión, podríamos decir que hemos pasado revista al largo camino seguido por el desarrollo de la materia y que condujo a la aparición de la vida en la Tierra.
Al principio vimos el carbono disperso en átomos sueltos por la atmósfera incandescente de las estrellas posteriormente, y lo descubrimos formando parte de los hidrocarburos que se originaron en la superficie de la Tierra. Más adelante, pues estos hidrocarburos dieron derivados oxigenados y nitrogenados y se convirtieron en las sustancias orgánicas más simples. En las aguas del océano primitivo, pues estas sustancias formaron cuerpos más complejos. Aparecieron las proteínas y otras sustancias análogas. Así fue como se formó el material de esta constitución de animales y los vegetales. Entonces, al principio, este material se hallaba simplemente disuelto, pero después se separó, formando los coacervados. Los coacervados primitivos pues tenían una estructura relativamente sencilla, pero poco a poco se fueron produciendo en ellos cambios esenciales. Posteriormente se fueron haciendo cada vez más complicados y su estructura cada vez más perfecta, hasta que por fin se convirtieron en seres vivos primitivos, primogenitores de todo lo vivo en la Tierra. La vida siguió desarrollándose. Al principio los seres vivos carecían de estructura celular, pero en una determinada etapa del desarrollo de la vida surgió la célula. Se formaron primeros órganos o primeros organismos celulares, unicelulares, y luego organismos pluricelulares que poblaron nuestro planeta. Y así es como la ciencia ha hecho por tierra las elucubraciones religiosas acerca del principio espiritual de la vida y el origen divino de los seres vivos. Los adelantos de las ciencias naturales modernas que han logrado descubrir las leyes que presidieron el origen y el desarrollo de la vida asestan golpes cada vez más contundentes al idealismo y a la metafísica, a toda ideología reaccionaria del imperialismo. Hoy en día, cuando ha sido estudiada con todo detalle la organización interna de los seres vivos, pues tenemos razones más que fundadas para considerar que más tarde o más temprano, pues lograremos reproducir artificialmente esa organización y demostrar que así directamente que la vida no es signo de una forma especial de existencia de la materia. Y los éxitos alcanzados últimamente de la biología soviética, pues permite confiar en que esa creación artificial de seres vivos muy sencillos no solo es posible, sino que se conseguirá en un futuro no muy lejano. Ahí ya hay unas tantas teorías del origen de la vida del hombre y de los seres que nos comemos, pero de todas maneras es bonito saber todo esto. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, y puedes llamar al 320-370-0091, ya sea para dar conferencias o para instruir, como siempre lo he hecho. Muchas gracias.